Hola, profe. Este es mi examen argumentativo de la materia de modelación computacional de sistemas electromagnéticos. Comenzamos por la situación uno, que es el campo magnético debido a un alambre con corriente y un lazo cuadrado. Vamos a encontrar el campo magnético P en un punto P generado por un hilo recto, largo con corriente I. Aquí tenemos el diagrama y estas son las líneas del campo magnético y aquí está el campo vectorial eh, que tiene, que tiene la magnitud H y una dirección en el menos unitario X. En realidad es H, pero es unitario de phi, nada más que es un poquito diferente. Lo veremos más adelante. Bueno, aquí tenemos la fórmula, la propiedad del campo magnético B. También tenemos que μ0 es la permeabilidad del vacío. También tenemos la densidad del campo magnético, que la densidad del campo magnético disminuye entre más se aleja del magneto, o sea, del hilo conductor. Para calcular el campo magnético producido por un filamento que lleva una corriente y se utiliza la ley de Biot-Savart. Es esta de acá. ¿Ve? Se selecciona todo. Mm, el diferencial de línea es un vector sobre el hilo conductor que va en dirección de la corriente. Entonces, aquí tenemos dibujado el plano YZ, y aquí tenemos el punto P, que apunta, bueno, aquí no lo muestra, aquí está. Está el punto P y hicimos un vector que va del punto P a cualquier punto del hilo. Y también tenemos las componentes que son ρ en dirección unitario de ρ y z en dirección del unitario de z. Em, bueno, aquí calculamos el vector separación, que es el R. Observamos que es un triángulo de vectores, o sea que es desde donde llegas hasta, bueno, desde donde llegas, que es ρ unitario de ρ, menos donde sales, que es z unitario de z. Luego, bueno, aquí no lo escribí, pero básicamente son esos dos valores de aquí. Luego también tenemos el producto cruz, que sería el diferencial de línea por el vector R. Em, el diferencial L es igual a, bueno, va a lo largo del eje Z y la dirección Z es positiva. Entonces, pues estas son sus componentes y estas son las componentes de R, bueno, estas de acá abajito. Y bueno, nos da esto de aquí, que sería sería el resultado del producto cruz. Luego sacamos la magnitud de R, que también pues, se saca con Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Aquí sustituimos, utilizamos lo que teníamos del producto cruz, lo ponemos, de hecho aquí está, lo ponemos arriba, aquí, y luego abajo ponemos la magnitud de R. Y bueno, pues el unitario de phi termina ya siendo la dirección. Eh, los unitarios, los unitarios no se integran ni se derivan. Entonces, por eso lo podemos sacar. Luego, hay que integrar respecto a z. Aquí lo vamos a hacer con sustitución trigonométrica, porque pues, observamos que pues, tiene raíz. Observamos que en la fórmula hay un triángulo, como se puede ver aquí, esto en el que está entre paréntesis. Y pues sí. Y bueno, entonces la tangente y la cotangente nos relacionan z y ρ, porque z y ρ sería tanto del cateto opuesto como el cateto adyacente del ángulo. Em, Vamos a usar cotangente, entonces despejamos para z y nos da esto de aquí. Y luego derivamos z, derivamos cotangente, que es igual a menos cosecante cuadrada, que es esto de acá. Y ya luego nada más lo sustituimos z en la fórmula, em, que sería pues aquí abajo, y la derivada de z pues acá arriba. Después sacamos las constantes de ρ, usamos esta propiedad trigonométrica, em, pues nos queda como acá. También tenemos que, bueno, pues que el valor de 1 más cotangente al cuadrado es de cosecante al cuadrado, propiedad trigonométrica. Luego sacamos la constante de ρ, entonces tenemos que también nos da 1 sobre cosecante pues, del ángulo. Y pues esto nos da seno, bueno, sí, nos daría seno del ángulo, lo cual nos daría alfa 1 y alfa 2. Eh, Luego también hay que convertir el campo magnético en B, porque lo tenemos en H. Entonces usamos la propiedad de esta de aquí. Nada más despejamos para H y sustituimos. Y eso sería pues el resultado. Bueno, también despejamos y sacamos el μ0. Y pues aquí se quedaría, ¿no? El resultado. No conocemos coseno de alfa 2 ni coseno de alfa 1. Entonces, lo siguiente sería utilizar la ley de cosenos para conocerlos. Entonces, antes de eso, este, mm, bueno, hay que calcular la dirección porque tenemos la propiedad de aquí, que sería unitario de phi es igual a unitario de L, producto a punto con unitario ρ. Tenemos que unitario de ρ es un unitario perpendicular de la fuente al punto de observación, y L es un unitario a lo largo del hilo conductor en la dirección de la corriente. Sabemos que el unitario L va al unitario Z positiva, y el ρ va en el unitario Y positiva. Hacemos un producto cruz, y nos tendría que dar unitario phi es igual a menos unitario X. Luego aplicamos la ley de cosenos para conocer coseno de alfa 2 y coseno de alfa 1.
Este, luego tenemos el pequeño diagramita de aquí, que sería el hilo conductor, el punto P. Hacemos los segmentos A, B y C que están aquí alrededor. Notemos que alfa uno está, bueno, es el ángulo externo en el punto A y alfa uno prima es el que está adentro. Entonces, bueno, sí, o sea, del diagrama, utilizando la ley de cosenos, sacamos pues esta fórmula de coseno de alfa uno prima, cabe recalcar que es prima, para toda la ley de cosenos. Siempre la componente negativa es la que está al lado contrario del ángulo. Y bueno, coseno de alfa 2, pues según el diagrama, sería esta fórmula de aquí. Luego observamos que la fórmula para el campo magnético B necesitaremos coseno de alfa uno, pero nosotros tenemos la de coseno de alfa prima. Entonces, de la figura sabemos que alfa uno es igual a pi, que sería 180 grados, menos alfa uno prima. Entonces, nada más sustituimos eso en coseno de alfa uno y utilizamos esta propiedad de aquí, que nos simplificaría pues la operación y nos da esto de acá. Esto pues se supone que da cero. Entonces, coseno de phi es menos uno y tenemos que coseno de alfa uno es igual a menos coseno de alfa uno prima. Y pues aquí tenemos, bueno, literalmente coseno de alfa uno prima sería lo que tenemos acá. Lo único que hay que hacer es ponerlo pues, del lado negativo acá y pues esto nos daría coseno de alfa 1. Luego sustituimos en la ecuación del campo magnético, sustituimos coseno de alfa 2 y coseno de alfa 1, que son los que acabamos de sacar. Y la dirección que también la habíamos sacado arriba con el producto cruz. Después, simplemente hay que, bueno, para obtener A, B y C, de manera simbólica tenemos las coordenadas en 3D de los puntos A, B y P. Y este, para el segmento A, está de A a B. Entonces, bueno, nada más restamos las componentes de, de X, Y y Z de A menos las de B. Y luego terminaría siendo lo mismo. Bueno, o sea, también cabe recalcar que cada resta tiene que ir al cuadrado y también tienes que sacarle la raíz. Es como para acercar la distancia de los puntos de un punto, bueno, del punto de A al punto de B. Y esto lo hacemos para todos los segmentos. Ahora, la parte B del ejercicio uno tenemos esta espira cuadrada. em, y bueno, nos piden sacar el campo magnético total, eh, que hacen dos lazos sobre un punto bueno, sobre un punto en el eje Z. Primero calculamos el campo magnético uno, que es el que está acá sobre el eje Y. Em, Luego, bueno, vamos a dibujar una línea de B a P, bueno, perdón, que iría del extremo del hilo a P y luego del otro extremo a P. Y pues le ponemos un punto A y un punto B en estas esquinas. Y, y bueno, asignamos los segmentos A, B y C. Y el alfa 2 en el punto B es 90 grados. Y el alfa 1 sería A. Bueno, aquí tenemos los puntos de los segmentos. Y bueno, tomamos la ecuación de antes para coseno de alfa 2, sustituimos los segmentos A, C y B y nos da que coseno de alfa 2 es igual a coseno de 90 grados, lo cual sería igual a cero porque coseno de alfa 2 son 90 grados. Y pues coseno de 90, pues como ya había mencionado, pues da cero, ¿no? Eh, bueno, coseno de alfa 1 también sustituimos todos los valores de A, B y C y pues nos daría esta ecuación de aquí. Luego tenemos que sacar la dirección con esta propiedad. Sabemos que el unitario L va a lo largo de la corriente y como el campo magnético uno está sobre el eje Y, la dirección va en sentido horario. El unitario L es igual al unitario Y. Y el unitario ρ es simplemente la distancia del hilo al punto de prueba, que en este caso, como está aquí la esquina, pues simplemente es el unitario Z. Bueno, cabe recalcar que ρ es un vector perpendicular de 90 grados que va del hilo al punto P. Y pues ya. Em, entonces, sustituimos en la fórmula y pues tenemos los resultados de coseno de alfa 2 y el resultado de coseno de alfa 1 y hacemos un producto cruz para la dirección. Nos da que la dirección es, bueno, que va en X positiva. Ya nada más sustituyes la dirección y bueno, resolvemos y obtenemos esa expresión de ahí. Y pues el campo magnético uno me faltó ahí escribir que tiene componentes en H, en el eje X y cero en los otros ejes. Luego para calcular el B2, para esto, bueno, está más complicado, ya que lo estaba haciendo igual que el campo magnético uno. Bueno, aquí están los puntos de A a B, sería de un extremo del hilo al otro.
Y bueno, también hay que calcularlo respecto al punto P. También le sacamos los ángulos. Aquí calculamos los segmentos A, B y C. Y bueno, yo hice también una línea imaginaria para poder calcular pues A, B y C con Pitágoras. Entonces primero calculé la magnitud de la línea imaginaria y la llamé I para así obtener C. Luego nada más con eso, eso me permitió más que nada calcular, bueno, con Pitágoras, el segmento C. Después tomamos la ecuación de antes de coseno de alfa 1. Entonces tenemos que, después de resolver todo, tenemos que coseno de alfa 1 es igual a cero, lo cual tiene lógica, ya que alfa 1 pues son 90 grados. Y luego hacemos lo mismo para coseno de alfa 2 y nos da esta ecuación de aquí. Y después para la dirección ocupamos el unitario ρ. El problema aquí es que ahora con el hilo de aquí está arriba. Entonces, como está horizontalmente arriba, entonces, bueno, el unitario ρ se supone que es un vector que va perpendicular, o sea, que va 90 grados del segmento del hilo al punto de prueba. Pero es más difícil de calcular. Entonces, le puse que para hacerlo a mano requiere de fórmulas complejas. Para ello, pues terminé utilizando el Unit Vector Raw de MATLAB, que es el que usted había subido, profesor, que sí lo intenté, como le había dicho, hacerlo manualmente, pero eventualmente no pude y me estaba haciendo bolas. Entonces, pues terminé usando el Unit Vector Raw que había creado usted en clase. Entonces, también asigné valores de prueba, que son estos de aquí, sería A, B y P, y pues el resultado que me dio fue este de acá. Este es el resultado bueno, el resultado tiene componente tanto en Y como en Z. Después, para el producto cruz, para la dirección, la saqué y me dio esto de acá. Luego nada más es sustituir los valores de prueba para que tenga un poquito de lógica con lo que había sacado, que sería aquí coseno de alfa 2 y luego coseno de alfa 1. Lo único que hice fue sustituir los valores, que sería A es igual a 5 y Z, ay, se me fuimos, y Z sería igual a 10. Nada más sustituyéndolo me dio esto de acá. Luego sustituimos en la fórmula del campo magnético y pues me dio aquí todo esto, ¿no? Junto con la dirección. Luego para el campo magnético 3 hice básicamente lo mismo que en el 2 porque también lo intenté hacer como lo había hecho con el 1 pero pues por complicaciones terminé utilizando el Unit otra vez. Estos son los valores de prueba que utilicé, nada más que puse que el ancho del cuadrado es 5 y que el punto P está en 0,0,10 y, y bueno, aquí el segmento B3 a diferencia del anterior, es que este es vertical. Luego pues también tomas la ecuación de antes. Aquí me dio que coseno de alfa 2 pues, es igual a cero y que coseno de alfa 1 es igual a 5 sobre raíz de 150. También, ahora sí, calculé el unitario ρ con la misma función de unit vector ρ en MATLAB y me dio esto de aquí, que tiene componentes en X y Z. Este es el producto cruz para la dirección. Lo único que hice fue multiplicar el unitario L por el unitario ρ y me dio esto de aquí. Luego nada más sustituyes en la fórmula coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1, que sería siendo cero. Y pues me dio que sería esto de aquí, que sería el vector unitario ρ, que es lo del producto cruz. Entonces por eso me da toda esta expresión de aquí, para el campo magnético 3. Y ahora sí, para el cálculo, digo, para el cálculo del campo magnético B4, se utiliza, aquí ya voy a utilizar el mismo método que había utilizado para calcular el campo magnético 1. Em, bueno, no está tan complicado, por eso no terminé usando MATLAB, ya que, pues sí, nos presentaron muchas dificultades al momento de realizarlo. Esto es el punto de A a B, aquí lo hice tanto 3D como 2D. Calculamos los segmentos A, C y B. En vez simplemente usamos Pitágoras, porque pues está sobre el campo XZ, bueno, el plano XZ, y tomamos la ecuación de antes, que entonces tenemos bueno, tenemos coseno de alfa 2, que pues nos daría cero, y esto nos da coseno de alfa 1. Luego volvemos a hacer producto cruz, como siempre, para la dirección. Aquí sabemos que el unitario ρ está apuntando en Z positivo, porque, bueno, pues literalmente aquí se ve que va perpendicular del hilo al punto P, y ya el unitario L va en la dirección X negativa, porque la corriente va hacia acá. Eh, y pues nada, hacemos el producto cruz, nos da que es igual al unitario, bueno, perdón, que nos da unitario y luego nada más sustituimos los valores en la fórmula, nos da esta expresión de acá, que tiene componente en Y. Ya para sacar el campo magnético total, básicamente son todos los resultados que obtuvimos. Ahora toca sumarlos. De hecho, aquí tengo la suma, pero como tienen, bueno, como este tiene componente en X y otros pueden tenerla en YZ o Y, pues tenemos que sumar por componentes usando esta fórmula de acá. Entonces, el campo magnético total en X nos daría esta expresión de acá, en Y la de acá, y en Z nos daría la de acá. Entonces, estos tres pues se terminarían sumando. También tenemos que el campo magnético total tiene componentes en X, Y y Z.
tenemos que el B1 y el B4 fueron calculados de manera simbólica y el B2 y el B3 fueron calculados, bueno, pues con los valores de prueba en MATLAB. Por eso estas respuestas. Luego tenemos la situación 2 que es el campo magnético debido a un lazo circular en el plano XZ. Vamos a utilizar Biot-Savart. También tenemos estos dos puntos de prueba, uno en Y positivo y otro en Y negativo. También tenemos el diferencial de línea, que es un vector tangencial a la espira y en dirección de la corriente. Eh, bueno, también tenemos que el diferencial de línea tiene magnitud y dirección. Y pues aquí tenemos un diagrama integrado del plano XZ en el que se ve la espira. Aquí se ve que el ρ es el radio. Aquí está el ángulo. Y pues el arco se calcula con radio menos el ángulo. El radio sería ρ, luego el ángulo. Entonces nada más pues sustituimos, que sería ρ y el ángulo, y pues nos daría que el arco, o sea, la dl sería igual a ρ de phi, unitario phi. Pero hay que convertirlo a cartesianas, porque como estamos en el plano XZ, pues ocupamos que los resultados nos den en cartesianas. Yo terminé optando por esta propiedad que pues ya llegaría a poner la referencia después. También utilicé, bueno, pues esta fórmula la resolví y me dio esto de acá. Luego, mm, sabemos que R es el vector separación, que es una resta, aquí lo dibujamos, tanto como para, bueno, primero está el radio y bueno, de la punta del radio, de cualquier lado de la espira, al, el punto P de un lado y del punto P del otro lado, para cada uno dibujamos un vector R. Primero, bueno, también este es A, que sería la posición de cualquier punto sobre la espira, y tiene estas componentes porque está sobre el plano XZ. Calculamos R2, que sería la del lado derecho. Tenemos el punto P, este es el punto A. Usamos el de P menos A porque es el de donde llegas a menos donde sales. Y nos sale pues esto de aquí, que es R2. Utilizamos lo mismo para R1. Eh, Aquí está, es que no lo encontraba. Aquí utilizamos lo mismo. Usamos también el diferencial de línea por R2. Primero nada más lo hacemos para R2. Resolvemos y nos da pues esta ecuación de acá. Y también hay que calcular la magnitud de R2. Notemos que básicamente la distancia entre, entre el punto de aquí de la espira que puse hacia el punto P y hacia el otro punto P es la misma, tanto el vector R1 como para el R2. Entonces la magnitud pues va a terminar siendo la misma. Solo hay que calcularlo una vez. Y pues, y bueno, tenemos el vector R2, que sería este de acá. Lo escribimos y le escribimos cuadrado a cada una de sus componentes. Y pues hacemos la raíz. Entonces factorizamos ρ, usamos la propiedad trigonométrica, muy importante, y pues nos terminaría dando esto. Y luego también adaptamos Biot-Savart, porque como lo tenemos en el campo magnético H, nosotros lo necesitamos en el campo magnético B, entonces terminamos utilizando esta propiedad. Ya nada más terminamos despejando y nos daría esto de acá. Luego sustituimos los valores en Biot-Savart, sustituimos el punto del producto cruz arriba y abajo sustituimos la magnitud de R, que es la que acabamos de sacar, al cubo. Entonces sacamos las constantes, luego integramos, luego evaluamos los límites. Y pues ya que lo evaluemos en los límites, pues nada más resolvemos y nos daría esto de aquí. Esto es bueno, aquí lo pasé más claro. Tienes la magnitud, también tiene la dirección del vector unitario Y. Aquí pues se puede apreciar, a ver, en el diagrama. Eh, Esta es la fórmula del campo magnético B2 generado por una espira circular sobre el punto P. O sea, o sea, que el punto P está en Y positivo. Ahora, para el punto que está en Y negativo, nos dio literalmente lo mismo. Esto se debe a que el campo magnético demuestra que tiene la misma magnitud y dirección tanto en Y0 como en menos Y0 o inicial. La espira pues termina siendo perfectamente simétrica respecto al plano XZ. Esto ocurre de misma manera en los puntos de observación, tanto en el Y positiva como Y negativa, ya que uno es reflejo del otro respecto a lo del plano XZ. También como la configuración de corriente es simétrica, pues los puntos son, bueno, son un reflejo de cada uno exactos. Entonces el campo que generan serán simétricos también. La dirección unitaria Y no se invierte, aunque el punto de observación cambia del lado de Y positivo a Y negativo y la rotación de la corriente es la misma. Ahora, para el problema 3, que sería el campo magnético debido a una lámina infinita con corriente. Para esto ocupamos utilizar la ley de Ampère, eh, que sería esta de acá. Y pues tenemos un punto P en x, 0,0. Y también cabe recalcar que conforme el ancho va creciendo, la densidad de corriente va decreciendo. Mm, Primero hacemos el análisis matemático.
sobre sobre el menos y. Bueno, este punto de aquí básicamente es la corriente que sale de la hoja, o sea, que viene hacia nosotros. Y bueno, buscamos un vector R que va de la corriente al punto P. Y pues ya nada más buscamos el vector como una resta de vectores. Entonces, este es el punto P menos el valor de bueno, la posición de la corriente o del hilo de corriente, y pues nos daría estos valores de aquí, con estas coordenadas. Luego de ahí sacamos la magnitud, que es básicamente elevar los componentes al cuadrado y sacarle la raíz. Luego utilizamos la fórmula de Biot-Savart para hilo infinito. Esta la utilizaremos para calcular el campo magnético H y usarlo en la ley de Ampère. Como no conocíamos la magnitud, pues nada más lo vamos a llamar H. Y el unitario L apunta en la dirección de la corriente menos AZ. De hecho, bueno, se puede apreciar en el diagrama. Y bueno, también usamos de que el unitario L es el menos Z y el unitario ρ es igual al vector R sobre la magnitud de R. El vector R lo tenemos acá, que es x y 0. De hecho, aquí está. Y la magnitud R, pues nos había dado esta raíz de acá. Entonces nada más la ponemos abajo. Y pues tenemos estos componentes en X y en Y. Los vamos a terminar nosotros llamando A y B, como lo habíamos hecho en la clase, pues para hacerlo más sencillo y no tener que estarlo escribiendo. Luego usamos un producto cruz para la dirección, que es el unitario L por el unitario ρ. Esto nada más sustituimos las componentes y pues nos terminaría dando que es estos de aquí, que son las componentes del campo magnético H del hilo en Y negativo, que sería el hilo, ay, me pasé ya, que sería este hilo de acá. Bueno, ahora hacemos lo mismo, pero para el hilo del otro extremo, que sería en Y positiva esta vez. Esta vez va a ir saliendo de la página hacia nosotros, en Y positiva, como ya había mencionado, y pues nada más dibujamos el vector R hacia el punto P. Aquí, esta de aquí es la de Biot-Savart de hilo infinito, nada más que recuerde que dije que había cambiado la H, bueno, el valor de H para simplificarlo. Y bueno, el unitario L es igual a menos unitario Z. Y pues la R la calculamos con P menos las coordenadas del hilo 2. Y pues nos daría estas nuevas coordenadas. Luego el unitario ρ era pues la misma, ¿no? Era el vector de R sobre la magnitud de R. Y esto nos da estos valores de acá. También usamos producto cruz para la dirección, como siempre. Y pues estos son los componentes del magnético H por el hilo en Y positivo, o sea, en el hilo 2. Por lo tanto, para sacar el campo magnético, pues sí, tenemos que sumar lo que nos había dado en el hilo 1 y en el hilo 2. Y pues aquí tenemos la magnitud H, su dirección, las componentes, y lo mismo para el 2. Entonces nada más resolvemos, nos daría esto de acá. Ahora hay que inventar una trayectoria amperiana que encierra la corriente. Mm, como estaba diciendo, esta es la trayectoria amperiana en 3D y esta sería la corriente eléctrica que sale de la página. Aquí se me olvidó agregarlas. Nada más, lo único que tenemos que hacer es el análisis de la trayectoria amperiana del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4 y del 4 al 1. Y entonces bueno, empezamos con el segmento 1. Tenemos esto que habíamos obtenido de acá arriba, que dice que el campo magnético H es igual a H por el unitario y el diferencial de línea que dice que apunta en X negativa sobre el eje X. Entonces nada más sustituimos, resolvemos y pues del segmento 1 al 2 pues nos daría que es igual a 0. Ahora, del 2 a 3 hacemos todo lo mismo, nada más que ahora apunta en Y positiva, o sea, sobre el eje Y, y pues nos daría esto de acá. Para el segmento del 3 al 4 pues es básicamente lo mismo. Cabe recalcar que cuando hay dos unitarios, que cuando están separados por 90 grados entre sí, su resultado o su producto vaya, da 0. Su producto punto daría 0. Cuando son el mismo vector unitario, pues su punto va a dar 1. Y pues en el 3 y 4 pues nos dio 0. Y del 4 a 1 pues nos daría esto que pues apunta, bueno, pues terminaría dándonos esto, ¿no? Ahora hacemos la integral cerrada. Lo único que hacemos es que sustituimos, cambiamos los números por estas secciones que están acá, igual como lo habíamos hecho en clase. Esto pues nos daría 0 y 0. Y pues nada más nos van a terminar quedando estas de aquí. Entonces lo único que hacemos es que las integramos, las volvemos, bueno, le sacamos lo de los límites. Lo único que, bueno, nos termina dando esto. Luego lo único que hacemos es despejamos para h y pues tenemos que, recuerden que el valor de k era lo de corriente sobre la longitud. Entonces agarras este valor de aquí y pues tenemos, bueno, también cabe recalcar que b es igual a l. Entonces por eso pues puedes agarrar lo de la corriente encerrada y la b. Entonces nada más agarras eso y lo cambias por una k, como lo había hecho en esta parte de aquí. Y esta es la dirección. Ya que le agregamos la dirección, pues se convierte en vector y el campo magnético, pues este sería el campo magnético en una placa. Luego nos falta todavía convertir
el campo magnético B, porque es básicamente lo que nos pide el ejercicio. Entonces, pues la misma propiedad que usamos para el ejercicio uno, que pues sustituimos la h, sustituimos el de mu cero, que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, pues nos terminaría dando esta última expresión, que es el campo magnético B. Eh, bueno, debido a que la lámina infinita, bueno, ese sería el campo magnético B de la lámina infinita. Ahora, para el problema 4. A ver, siento que estoy tardando bastante. Pero a ver, vamos a utilizar la fuerza de Lorentz. Entonces bueno, sabemos que la fuerza magnética es perpendicular a B y, bueno, el vector velocidad y al campo magnético. Tenemos las condiciones iniciales cuando t es igual a cero. Esto se utiliza para determinar las constantes de integración. El vector R sería la posición o la ubicación, como le puse en pues en mi ejercicio. Luego también tenemos la velocidad. Aquí podemos ver o apreciar que el campo magnético apunta hacia menos y. Y el vector velocidad también. Eh, Tenemos esta expresión de aquí, bueno, que apenas si se alcanza a ver. También conocemos que pues, la ley de Newton, que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces nada más la sustituyo con la F, en la de la fuerza de Lorentz. Básicamente las igualo y despejo para A. Entonces, hay que recordar que la derivada de velocidad sobre la derivada de tiempo es igual a la aceleración. Por eso aquí de hecho se puede ver cómo la reemplace, nada más que se me olvidó ahí darle una mención. Entonces básicamente como le dije, pues se reemplaza, vaya. Mm, Luego de utilizar el nuevo valor de A que sacamos, básicamente reemplazamos BT con lo que, bueno, con lo que habíamos sacado acá, y pues sabemos que ambos son vectores. Luego hacemos el producto a punto de B chica por B grande, y pues nos da esta expresión de acá. Básicamente, bueno, luego la reemplazamos aquí, y pues aquí sacamos el factor común B. Luego de aquí, lo único que hacemos es que comparamos las componentes de ambos lados. Y pues esto de acá, quitamos los vectores unitarios, pues porque son irrelevantes, y nos da que BY es una constante, o bueno, es igual a cero, por lo que BY es una constante, porque la derivada de cualquier constante da cero. Es muy importante mencionar eso. Eh, bueno, nada más usando el método de sustitución, pues se va resolviendo esto, ¿no? Esto de acá, pues nos daría esto de acá, derivamos dos veces. Entonces, si te das cuenta, esta parte de la ecuación uno es igual a la misma de la ecuación 3. Entonces, básicamente, se iguala esto que sobra bueno, con esto de acá, y nos da esta ecuación de acá. Mm, Luego resolvemos y nos da que esto de aquí, que es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes homogénea. Sabía que iba a querer que mencionara eso, profesor, así que por eso la añadí. Bueno, luego con MATLAB pues nos da esta expresión de acá. Entonces de ahí regresamos a la ecuación uno y despejamos para BZ. Ah, y bueno, esta expresión de aquí, según lo que me dio MATLAB, es la componente en X de la velocidad. Y después calculamos la derivada de BX que nos da esto de aquí. Y, y nada, pues multiplicamos, ¿no? Resolvemos y pues nos daría, bueno, también hacemos lo mismo con la de MATLAB con respecto a Z y pues ya, nos da este valor de acá. Ahora básicamente lo único que hacemos es que reemplazamos, pues con respecto a BX y BZ que están acá, básicamente reemplazamos. Ahora reemplazamos la T, porque como dice que entero, en T es igual a cero, pues reemplazamos la T por los ceros y, y pues todo esto de acá pues terminaría cancelándose, excepto la de cosenos, porque recordemos que las de cosenos son igual a uno. Entonces recuerda que nos daría que la componente de velocidad en X es igual a la de velocidad en Y, o sea, la de menos B, es igual a cero, y la de velocidad en Z es igual a B. Entonces nada más sustituimos A y B en la fórmula, pero como A y B son igual a cero, entonces pues todo se va a terminar cancelando y pues va a dar cero. Ahora, esto sucede porque la partícula solo tenía velocidad inicial en el eje Y el campo magnético pues también va a terminar apuntando en menos Y. No hay fuerza magnética actuando sobre la partícula, ya que la velocidad es paralela al campo magnético. Por esta razón, no se puede continuar calculando la aceleración ni la fuerza magnética, aunque la aceleración es cero porque se mueve con una velocidad constante en línea recta sobre el eje menos Y. Entonces, por eso ya no se puede seguir continuando con las demás especificaciones porque terminando como un trueque de cero, ¿sabes? Ahora el ejercicio 5, que sería la fuerza magnética sobre un lazo con corriente debido a un alambre largo. Usamos la ley de Ampere para obtener el hilo infinito. Esta nos va a permitir el campo magnético generado por un alambre infinito con la corriente. Aquí calculamos usando esta fórmula. Eh, Cabe recalcar que la fuerza diferencial sobre un elemento de corriente I2 en el lazo es esta fórmula de aquí, que sería la diferencial de fuerza. Y la fuerza total, pues es la integración justo de esa misma fórmula. Y pues dl es el vector a lo largo del hilo en dirección de la corriente. I2 es la corriente eléctrica que circula en la espira. Y para calcular la fuerza eléctrica total, pues ya al final lo verá, que es nada más sumar la fuerza magnética de cada uno de los elementos. Iniciemos por paso. Primero calculamos el del segmento vertical izquierdo. En este sabemos que bueno, va hacia abajo y apunta en z negativo. Por eso el dl1 es igual a unitario de z negativo. Luego, utilizando la fórmula, pues nos da la expresión de acá. Luego calculamos la fuerza magnética 3.
que va en dirección Z positiva, va para arriba. Por ende, el dl es igual a unitario Z. Misma fórmula, y pues nos da esto de aquí. Ahora, para el segmento horizontal inferior de la fuerza magnética 2, utilizamos pues esta fórmula de acá, nos da esta expresión de acá. Y lo mismo para el segmento, de la fuerza magnética 4, que pues da lo mismo, pero en signo negativo. Por eso cabe recalcar que los segmentos horizontales tienen la misma magnitud de fuerza, pero en direcciones opuestas, por lo que esto hace que la fuerza magnética 2 y 4 se cancelen. Ahora, la fuerza neta total va a ser nada más sumar las componentes que no se cancelaron, que fue la fuerza magnética 1 y la fuerza magnética 3. Nos da esta expresión de aquí. Esto aquí es la fuerza neta que va en dirección ρ y apunta hacia fuera del alambre. En resumen, la fuerza neta, ¿existe una fuerza neta sobre la espira? Sí. Esto se debe a que las fuerzas horizontales se cancelan debido a que son iguales en magnitud y opuestas en dirección. En cuanto a las fuerzas verticales, al tener diferentes distancias del alambre, el campo que experimentan es distinto. Esto nos dice que se apunta en la dirección radial, o sea, en ρ. Esto, en este caso, no hay un torque, debido a que la espira pues, está paralela con el alambre, como habíamos visto en el diagrama. No hay un desplazamiento fuera del plano. Y estas son, la fuerza neta sobre las direcciones, que como ya había mencionado, que pues la magnética 2 va hacia abajo y la 3 va hacia arriba. Y pues la fuerza neta, pues como ya había mencionado, es la suma de esas dos fuerzas en el vector unitario ρ. Ahora, para el problema 6 que era si no me equivoco, era el escenario experimental del selector de velocidad con campos eléctricos y magnéticos. Para esto, pues utilizamos, como había pedido el ejercicio, la fuerza de Lorentz, la cual describe el efecto combinado de un campo eléctrico y un campo magnético sobre una partícula cargada. Esta es la fórmula de fuerza neta. Aquí básicamente sacamos el factor común Q y pues también anoté que para que una partícula experimente fuerza pues debe llevar velocidad. Queremos que la partícula no se desvíe, pues para esto pues supongamos que la fuerza neta sobre ella pues, sea cero, como había mencionado el ejercicio. Entonces igualamos básicamente la fuerza neta a cero. Luego lo único que tenemos que hacer es hacer esto de acá, lo vamos a pasar acá restando. Esto de aquí pues se van a ir cancelando, lo único que hacemos es mover el signo. Entonces que el campo eléctrico negativo es igual al producto cruz de V por B. El signo negativo indica que el campo eléctrico debe estar en dirección opuesta al producto cruzado de B, del vector velocidad por el campo magnético. Es una forma vectorial de decir que las fuerzas magnéticas y eléctricas deben cancelarse para que así la partícula siga una trayectoria recta. El cálculo de velocidad, si los campos son perpendiculares entre sí y también lo son con respecto a la velocidad de la partícula, el producto vectorial se puede escribir de una manera escalar. Bueno, esta es la velocidad en magnitud de manera escalar, para que sea necesaria para que así las fuerzas pues, se puedan cancelar. Este es básicamente el selector de velocidad. En este contexto asumimos que el campo magnético E y el campo magnético B, el eléctrico y el magnético B, están orientados de manera que la relación se cumpla sin necesidad de especificar las direcciones. Eh, Aquí hay un diagrama que demuestra la dirección del campo eléctrico, la velocidad y el campo magnético B, que ahora entra a la hoja, o sea que va hacia el lado opuesto. Y pues para incluir la dirección hay que considerar que la orientación del campo eléctrico y del campo magnético, dado que el sector de velocidad funciona con ambos campos perpendiculares, la velocidad debe ser paralela en el campo eléctrico y perpendicular al campo magnético para que las fuerzas se puedan cancelar. Eh, Esto pues nos da que el vector unitario pues tendría X y pues apunta hacia X positivo cuando E apunta en la dirección de Y positiva y B en la dirección Z. Ahora, tenemos la expresión de acá y pues del diagrama pues sabemos que estas coordenadas para cada uno de los componentes más que nada para el vector velocidad y para el campo magnético. Luego nada más hacemos el producto cruz con los componentes y nos da este resultado de acá. Ahora, cabe recalcar que dentro del campo magnético la energía cinética no cambia. Entonces, el campo eléctrico y magnético son inversamente proporcionales a la distancia de la fuente. Entonces, entre más distancia o más te alejes, pues menos campo magnético va a haber. Entonces, pues con el producto cruz obtienes esto de acá y pues ya de ahí nada más tenemos que calcular B0. Utilizamos los valores escalares de magnitud y despejamos para B0. Y pues, como trabajamos con magnitudes, que son valores de vectores absolutos, pues por eso pues, quitamos el signo negativo, nada más despejamos para B0. También se podía haber utilizado pues esta fórmula de acá del vector del sector de velocidad, que sería la velocidad escalar, nada más despejas para B0 y pues es básicamente lo mismo, el mismo chorro. Ahora, ¿cómo funciona como un sector de velocidad? Pues solo las partículas con una velocidad específica en B0, bueno, si en velocidad es igual a bla, 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 siguen una trayectoria recta ya que las fuerzas eléctricas y magnéticas se equilibran. Las que tienen distinta velocidad terminan desviándose. La importancia de esto, pues este principio se aplica en dispositivos como los tubos de rayos catódicos y los espectrómetros de masas y filtros de velocidad. ¿Qué ocurre si la velocidad no es ideal? Pues bueno, como aquí lo había escrito, si termina siendo, bueno, si domina la fuerza eléctrica, pues se desvía hacia el campo eléctrico. Y si domina la fuerza magnética, pues se desvía en el sentido opuesto al campo eléctrico. Ya por último tenemos el ejercicio 7 y pues ese es el de fuerza magnética en cada segmento de un lazo con corriente. Aquí hay que calcular básicamente la fuerza ejercida sobre cada segmento del lazo, así como la fuerza neta total. Y pues básicamente hay que hacer un programa de MATLAB que pues se pueda permitir obtener pues todos estos componentes, ¿no?
Entonces, el fundamento teórico, pues tenemos que la fuerza magnética sobre un segmento de alambre por donde circula una corriente está dada por esta expresión de aquí, donde F es la fuerza magnética en newtons y la I es la corriente que circula por el alambre. L es el vector hacia donde apunta del inicio al fin del segmento del alambre y B pues es el campo magnético aplicado. En Tesla, cabe recalcar que es B no H, H se mide diferente a B. Estas son las coordenadas de los puntos del diagrama proporcionado. Las coordenadas de los puntos son estos a continuación y de estos puntos se derivan los vectores por cada segmento. Estos son los segmentos, tanto de A a B, sería esta resta y también pues todo para los otros cuatro, ¿no? El campo magnético aplicado se indica que el campo magnético es uniforme y va en dirección positiva al eje Y. Entonces, por ende, aquí. El cálculo de fuerza magnética. Para cada segmento se evalúa el producto cruz de L por B y se multiplica por la corriente para obtener la fuerza magnética. Este proceso se automatiza mediante el siguiente código en MATLAB. Y este es mi código de aquí. Lo muestro. Con todo lo que ya había explicado previamente. Al momento de correrlo, básicamente lo que hace es que, como había mencionado al inicio, calcula la fuerza de cada uno de los segmentos y la fuerza neta, pues sí, ¿no? La total. Aquí usé, bueno, me dieron los resultados cuando calculé tanto del segmento AB, me dio este resultado de acá, aquí del BC me dio este resultado de acá, del CD me dio este resultado de acá, del DA me dio este resultado y pues la total me dio este resultado de acá. Como conclusión, mediante la aplicación de la ley de Lorentz, la automatización del cálculo con MATLAB, se determinó la fuerza magnética sobre cada uno de los segmentos del lazo conductor. Como se esperaba, pues la suma total de las fuerzas va a terminar siendo nula, ya que el lazo está cerrado y el campo magnético es uniforme, lo cual implica que las fuerzas internas se vayan cancelando. Este es el análisis fundamental en el electromagnetismo, especialmente debido a que bueno, en aplicaciones como motores eléctricos, generadores y dispositivos que operan con bobinas. Y esto sería todo mi examen argumentativo, profe. La verdad es que me tomó muchísimo tiempo, pero espero y todo esto, esta redacción en cuaderno y explicación de que no me haya saltado nada que haya dicho en clase, espero sea digno de un buen 10, ¿no? O al menos un 9-9. Ah, no se crea. Pero pues sí, esto fue todo. Muchas gracias, profe. Y bonita, bueno, bonito día, bonita noche.